Arturo Ángel, periodista de Animal Político, le ha dado seguimiento a este caso. Gracias por acompañarnos, Arturo. Muy buenos días. Hola, buenos días, Pamela, ¿cómo estás? Un saludo para todos ustedes y antes que nada, feliz Nochebuena, por supuesto. Igualmente, ¿qué es lo que está pasando? Pues mira, justamente lo que tú mencionas, ¿no? Por un lado tenemos, el tema, lamentablemente, del feminicidio de Abril. Está una orden de aprehensión en contra de su ex esposo, no por ser el autor del mismo, eso todavía sigue bajo investigación, pero sí porque justamente ha incumplido con las medidas que le impusieron dos jueces a lo largo del procedimiento abierto en su contra por un altercado que tuvo con Abril en enero pasado, y que al incumplir con esas medidas que se le habían impuesto luego de que le concedieron la libertad, bueno, pues ahora se dio una orden de aprehensión en su contra. Sabemos que esta persona está en Estados Unidos y bueno, tendrá que venir un trámite de extradición y ya veremos qué sucede. Pero una parte fundamental de que tú mencionabas, Pamela, es el tema de qué pasó en las audiencias, ¿no? El propio Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Procuraduría de la Ciudad, bueno, ahora Fiscalía, en su momento señalaron que se habían iniciado investigaciones relacionadas con los jueces que llevaron a cabo estos procedimientos y estas audiencias en donde primero no se consideró que había evidencia suficiente para presumir que en enero pasado este señor Juan Carlos García, esposo en ese momento de Abril Pérez, la había intentado asesinar, pese a que la Fiscalía argumentó que pues, prácticamente le pegó estando dormida con un bat de béisbol, etcétera. Un juez consideró que eso no se configuraba como intento de feminicidio, ni siquiera de homicidio, sino que era más bien un tema de violencia familiar. Y luego, a raíz de esa situación y de que un magistrado revisó el caso, otro juez pues determinó que el señor tenía que quedar libre. Él inicialmente, como el delito era grave, había quedado en prisión preventiva de esta que se le llama oficiosa, que es automática, y después, pues al transformarse en un caso solo de violencia familiar, otro juez decide que pues no, que tenía derecho a estar en libertad, ¿no? Entonces, el mismo tribunal nos anuncia que estos jueces y esta actuación de los jueces está ahora bajo investigación, y lo que nosotros hicimos en Animal Político, y sabemos que también intentaron algunas otras organizaciones que están revisando el tema, es pues solicitar copia de qué pasó en esas audiencias, el video completo, digamos, porque hay que recordar que en el nuevo sistema penal, Pamela, estas audiencias son públicas, es decir, si nosotros hubiéramos ido a aquella primera audiencia donde le quitan el cargo de feminicidio al esposo, o a la otra donde deciden dejarlo en libertad, pues eran audiencias en las que podíamos haber ingresado y podíamos haber visto todo. Siempre hay ciertas reglas, por supuesto, como que uno no las grabe, simplemente está ahí presente porque quien las graba es el tribunal, ¿no? Pero podíamos haber ingresado y podíamos haber visto todo lo que ahí sucedía y haber presenciado todo, ¿no? Porque justamente uno de los pilares y principios del nuevo sistema penal que desde 2016 opera en el país, pues es el principio de la publicidad, ¿no? De que los procesos deben ser transparentes. Pero lo que sucedió es que nosotros, justo siguiendo ese principio, solicitamos copia al tribunal del audio y del video de estas audiencias, y lo que nos respondieron pues es que se trataba de un asunto que todavía no está concluido, que es un expediente judicial que todavía no está cerrado. Un poco lo de expediente judicial, en realidad desde ahí salta porque pedimos las audiencias, no documentos en escrito, ¿no? Pero dice el tribunal que el expediente judicial no está cerrado y que por lo tanto decide clasificar como reservada la información por al menos un periodo de 3 años, ¿no? Sin ni siquiera analizar si podía elaborar una versión pública o no, sino simplemente esa es la respuesta que nos da. Hay que recordar que se han filtrado ya fragmentos amplios de estas, sobre todo de la audiencia donde le quitan el delito de feminicidio al esposo. No hemos visto hasta el momento nada de la otra segunda audiencia donde se determina dejarle en libertad. De la primera sí se han filtrado ya en medios de comunicación varios fragmentos, porque hay que recordar que de la audiencia se da una copia tanto a la fiscalía como a los abogados como a las partes, digamos, no a la defensa y a la víctima.
pero se han filtrado fragmentos, pero no hemos conocido íntegramente los videos de las mismas, y es lo que nosotros nos negaron en esta ocasión, y consultando por supuesto con especialistas en estos temas como Estefanía Vela, por ejemplo, que ha sido una de las que ha dado mayor seguimiento a este tipo de casos, Estefanía Medina también de Tojil, que también han impulsado varias amparos, incluso en temas de transparencia. Pues lo que nos han dicho evidentemente, y otros abogados, es que este es un ejemplo más de un vacío y de una situación de opacidad judicial que estamos enfrentando actualmente, Pamela, debido a que ya tenemos un sistema penal que es público, que las audiencias son públicas, pero donde se sigue negando la información cuando uno la solicita después, como si la publicidad solamente fuera en tiempo real, digamos, que cuando uno va a una audiencia, pero cuando ya se pide una copia ya no aplicara así. Es una situación que evidentemente ellos nos dicen que son aún criterios que no se han acabado de esclarecer, pero lo que traen como consecuencia es que seguimos ahorita ya casi en 2020 sin poder realmente desde la ciudadanía o desde las organizaciones o desde los expertos, sin poder revisar cómo se están llevando a cabo los procesos judiciales, porque se sigue negando el acceso a la información que se necesita para ello. Ahora, ¿ustedes pueden impugnar esa resolución que terminó clasificando la información? Sí, por supuesto, ya presentamos una queja ante el tribunal, utilizando la Plataforma Nacional de Transparencia. En este caso le tocará al Instituto de Transparencia de la Ciudad de México revisar cuáles son, qué sucede, qué criterios se adoptan, ¿no? Porque estamos como en una especie de, todavía digo, a pesar de que ya lleva 3 años el sistema familiar, en una especie de transición. Hay organizaciones que directamente se han ido por la vía del amparo, por ejemplo, no han interpuesto solicitudes de transparencia, sino directamente solicitan a la oficialía de partes del tribunal de la audiencia. Por ejemplo, Tojil, esta organización que encabeza Estefanía Medina, ellos solicitaron 1 año completo de audiencias de casos de violencia familiar, de incumplimiento de pensión alimenticia o de feminicidio, 1 año de audiencias realizadas en la Ciudad de México. Se los negaron y se fueron por la vía del amparo. Un juez federal de amparo consideró que no había ninguna violación del derecho a la publicidad, que si casi todo queda en que si tú puedes ir a ver la audiencia en ese momento, está bien, y si no, pues ya te amolaste. Y la idea también un poco de la estrategia que están teniendo algunos abogados es que el caso podía llegar a la Suprema Corte, pero por el lado de nosotros, pues, evidentemente, ya interpusimos un recurso, y va a ser interesante ahí qué sucede, ¿no? En su momento, por ejemplo, en el caso de Javier Duarte, esas audiencias se terminaron haciendo se terminó ordenando que se hicieran públicos los videos en una versión sí de transparencia donde hay algunas partes cubiertas, pero sí se hicieron públicas. Bueno, sería interesante que veamos aquí qué sucede, porque insisto, y lo que nos comentan además los especialistas es que claramente el caso de Abril es un caso de interés público. Incluso la propia ley de transparencia de la Ciudad de México, como la ley general misma que de transparencia en el país, señalan que hay casos de interés público que deben transparentarse, y esa es otra de las fallas, ¿no? Y que están impulsando también algunas organizaciones, porque la ley general de transparencia ya dice que, por ejemplo, todas las sentencias que sean de interés público en el país deben de publicarse en los tribunales, en las páginas de los tribunales de los estados, y prácticamente no se publica ninguna. Entonces lo que se está impulsando también es que se elimine esta situación de que sea una sentencia de interés público, y que sea toda sentencia la que emite un juez y que queda firme, la que debe darse a conocer, porque evidentemente lo que estamos detectando en casos como el de Abril, pero en muchos otros, es que no está funcionando en los hechos este tema de la transparencia en los poderes judiciales, y es necesario ponerle presión al respecto. Ahora, ¿se habían suspendido a estos 2 jueces o qué fue, o en qué va? Sí, estos 2 jueces, es curiosa esa situación, porque hasta el momento esos 2 jueces continúan suspendidos, es decir, están bajo investigación del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, que es el Consejo de la Judicatura, es este órgano como de justicia que tienen los poderes judiciales hacia el interior para ver cómo actúan sus integrantes. Entonces, ambos jueces, hasta lo que sabemos, continúan suspendidos. En este momento, además, hay un periodo vacacional, entonces no está pasando realmente nada, ¿no? Sería interesante ver qué sucede cuando regresemos en enero. Pero lo curioso, y que también publicamos una nota en Animal Político sobre ese tema, es que un magistrado superior, que es el que revisa el caso, porque luego de que el primer juez
quita el cargo de intento de feminicidio al ex esposo de Abril, evidentemente la fiscalía se inconforma y se conforman las víctimas, y el tema lo revisó un magistrado superior, que es el que confirma que sí estaba bien que no fuera intento de feminicidio, porque él casi, con unos argumentos bastante polémicos, esa sentencia sí se conoce porque las de los magistrados superiores, esas se hacen públicas, se trata de las incongruencias, que te digo que hay muchas, claro. y ese magistrado que confirma que estaba bien, que solo fuera un caso de violencia familiar, pero que ese mismo magistrado es el que a su vez termina por anular la prisión preventiva del ex esposo. Ese, por ejemplo, no lo suspendieron, y es lo que también señalaban algunos especialistas que llamaba la atención, porque si estás investigando toda la cadena de posibles anomalías sin prejuzgar, pero estás diciendo que el caso es de tal interés que le vas a poner atención, pues llamaba la atención que solamente se fueran por los jueces de menor rango y no por este magistrado. Entonces, también en el tema de la investigación interna que está llevando a cabo el tribunal, faltan de conocer sus respuestas. Nosotros suponemos que en enero podemos tener información, y si no, pues es algo que también vamos a estar solicitando, porque evidentemente, pues creo que el tema de Abril, como muchos otros, lamentablemente, pero cobró notoriedad por además lo obvio que fue la forma en que ocurrió el homicidio a plena luz del día aquí en una avenida de la ciudad del sur de la Ciudad de México. Evidentemente es un caso de interés público y que puede ser precursor de varios temas importantes que evidentemente tienen que cambiar. Oye, Arturo, el hermano de Abril comentaba en su momento que, bueno, uno de los temas con la defensa de Abril tenía que ver con el asunto económico, porque ella no se encontraba en las mejores condiciones, pero que, bueno, a pesar de esto llevaba este juicio, y que los abogados no estaban en ese momento dando tampoco alguna entrevista, porque finalmente uno, no se sabía quién iba a darle seguimiento a este caso, y dos, en el caso del asesinato de Abril, pues uno de los abogados iba con ella en el vehículo, entonces finalmente pues ya se convertía en parte de la misma investigación. ¿Saben hoy qué está pasando y si alguien va a seguir con ese caso, o hasta dónde se persigue por oficio? Mira, evidentemente el tema de, pues esto ya al convertirse en un probable feminicidio, evidentemente la autoridad de la Ciudad de México está obligada a darle asistencia jurídica a la familia de Abril, ¿no? No solamente a través del Ministerio Público, que viene a ser como su representante social, que en muchos casos se convierte más bien en tu enemigo, ¿no? Porque luego hay que estar batallando hasta en contra de ellos, pero sí está obligado por ley la Fiscalía de la Ciudad de México a que a través de un instituto público de la Defensoría, que también existe aquí en la ciudad, a darle esa representación legal, ese asesor jurídico a Abril en caso de que no lo tenga. Desconozco si ellos ya habrán contratado a otro abogado particular. Lo cierto es que el que perciba en el coche evidentemente ya se convierte en un testigo, e incluso hasta donde sabemos ya se había declarado, ya se acabó desde un inicio desde los primeros días su declaración de lo sucedido, porque prácticamente él es el único testigo directo en cuestión de mayores de edad, ¿no?, de los hechos. Y evidentemente eso vendría a complicar un poco la situación de que, porque además él traía el tema del tema familiar, que ese también es otro gran caso, ¿no? Cómo se desarrollan las uniones familiares es otro problema del que nos llevaríamos también horas platicando, pero en el tema penal, que tiene que ver estrictamente ahora con, lamentablemente ahora es un caso de feminicidio, está obligada la autoridad a darle la representación legal a Abril en caso de que ella no la pueda, o bueno, de su familia no la pueda costear, pero desconocemos si en este momento ya se habrá acercado. Sabíamos que había algunas organizaciones que llevan casos de violencia contra la mujer, que estaban muy interesados en acercarse a la familia de Abril y en poder acompañarlos justo por las dificultades que tú mencionas, pero hasta el momento no tenemos confirmado si ya aceptó en particular la representación de alguno de ellos en particular. Ok, pues estaremos al pendiente de toda esta historia. Muchísimas gracias, Arturo, por habernos tomado la llamada. No, que tenga un buen día, hasta luego. Gracias, muy buenos días. Arturo Ángel, periodista de Animal Político, sobre el caso de Abril.